Bienvenidos una vez más a Elecciones y Democracia. En esta ocasión hablaremos del tema delitos electorales, para lo cual contamos con la presencia de toda una autoridad en la materia. Una personalidad que ha desarrollado una destacada trayectoria tanto en el Poder Judicial de la Federación, en el Instituto Federal Electoral y en el propio tribunal, en donde se ha desempeñado como secretario técnico, asesor, coordinador de asesores y magistrado de la Sala Regional Toluca. Nuestro invitado es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y hoy tengo el gusto de dar la bienvenida al doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la atención a los delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Muchísimas gracias, señor fiscal, por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, magistrado Rodrigo Moreno, por la invitación. Un gusto, señor fiscal. Y bueno, respecto al tema de la Procuración de Justicia Penal, como sabemos, hay mucho que comentar y es un tema que tiene diversos antecedentes desde el siglo XIX, desde la Constitución de Cádiz, como es sabido, y bueno, se sancionaban las conductas de cohecho y el soborno del propio voto. Entonces, si me dan oportunidad, veamos esta información, por favor. Los delitos electorales son conductas previstas en la ley que se caracterizan por afectar el derecho individual y colectivo de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Entre los delitos electorales que prevé la ley podemos citar usurpación de identidad, financiamiento electoral ilícito, votar sin credencial de elector, proporcionar información falsa al Instituto Nacional Electoral, INE, compra de votos, obligar a subordinados a votar por un partido, condicionar cualquier servicio o programa social a cambio del voto, entre muchos otros. Bueno, señor fiscal, como podemos ver esta información tan interesante que nos acaban de pasar, me gustaría platicar con usted acerca de cuál es el quehacer fundamental de la propia Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales. Si nos pudiera compartir, por favor. Sí, claro. La FEPADE surge como en 1994 como una instancia dependiente de la Procuraduría General de la República a partir de una iniciativa del doctor Jorge Carpizo, en ese entonces secretario de Gobernación y por tanto presidente del entonces Instituto Federal Electoral. El objetivo era generar una institución que diera certeza entre todos los demás trabajos que se estaban haciendo en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito administrativo, a los ciudadanos de que su voto iba a ser respetado. 1994 era un proceso particularmente complejo de la historia de México, en donde había un temor por la violencia política que se había suscitado, el homicidio del candidato presidencial del PRI, el levantamiento zapatista, y esto había generado condiciones de mucha conflictividad social. El objetivo de Jorge Carpizo fue generar una institución que combatiera los delitos electorales, todas las malas prácticas que en ese momento se presentaban, desde la compra de votos, condicionamiento de programas sociales, un poco los problemas que había en la época para blindar el proceso electoral del 94. Carpizo pensaba en una figura como una especie de ombudsman, de un defensor de los derechos, una persona que con autoridad moral combatiera los delitos electorales, pero que desapareciera terminado el proceso. La realidad fue que la institución después de 94 se quedó, a pesar de que la idea del doctor Carpizo era otra, con esta finalidad: prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales. Ah, pues qué buena información nos proporciona a los que nos ven y nos escuchan, doctor Santiago Nieto. Y bueno, a mí me viene el tema que es muy importante. ¿Qué es un delito electoral para quienes nos ven? O sea, ¿qué es un delito electoral? Algunos ejemplos que nos pudiera compartir de delitos electorales y cómo podemos denunciar esos delitos electorales ante la Fiscalía, ante la FEPADE. Sí, bueno, técnicamente un delito electoral es aquella acción o omisión sancionada como tal por las leyes penales, pero para hacerlo un poco en una perspectiva de contexto, me gustaría plantear lo siguiente. Hace unas décadas hablábamos en México de la operación Ratón Loco, o la operación Carrusel, o la operación Urna Embarazada, o la operación Taco. Las las hendiduras de la urna eran tan grandes que cabían varias boletas electorales a la vez, y esa era la operación Taco. La urna embarazada era cuando las urnas venían ya con votos para un partido político porque eran opacas, eran de madera o eran de cartón opaco. Esto la verdad es que fue cambiando
En los 90 se hicieron las urnas translúcidas, se estableció la hendidura de la urna a 2 milímetros, se estableció el líquido indeleble, por tanto ya no podía haber operación carrusel o operación ratón loco con listados nominales de electores. Sin embargo, permanecieron algunas prácticas que siguen estando presentes, sobre todo en lugares de amplia marginalidad de carácter social, que son conductas que la ley establece como delitos y que la Fiscalía tiene la obligación de sancionar. Durante mucho tiempo, el tema más importante, el 92% de las averiguaciones previas que tuvo la FEPADE del 1994 a 2015 estaban relacionadas con alteración al Registro Federal de Electores. Y sucedía que las personas llegaban a los módulos del IFE o INE y con datos falsos obtenían una credencial. Generalmente esas credenciales se utilizaban para otro tipo de conductas delictivas, para hacer fraudes en los bancos, sacar créditos para obtener vehículos, etcétera, hacer empresas fiscales que después quebraban. Y el IFE empezó a detectar estas conductas y con la FEPADE se empezó a combatir este tema de la alteración al Registro Federal de Electores. Más adelante, en 2007, surgió un fenómeno que hoy denominamos turismo electoral. Y era cuando movilizaciones de personas, grupos de personas importantes, hemos tenido casos en Quintana Roo donde una sola averiguación previa abarca 1,054 movimientos de personas que iban de Yucatán a Quintana Roo sin vivir en Quintana Roo para votar en las elecciones municipales. Esto pasa particularmente en las elecciones locales, no en una elección de naturaleza federal. Pero como eso tuvimos turismo electoral en Veracruz, en el Estado de México, en Sonora, en Quintana Roo, Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas recientemente con migrantes guatemaltecos, en donde hay que, combatir ese tipo de prácticas. Porque en una elección cerrada, donde se decide, Colima, pienso en la elección ordinaria de Colima que se anuló, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fueron 504 votos. Si movilizan a 600, 700 personas, con eso es suficiente para poder revertir el resultado. Esto se empezó a detectar en 2007. De forma paralela, el INE y la FEPADE hemos desarrollado operativos conjuntos para inhibir estas prácticas y afortunadamente para la elección del Estado de México solamente se detectaron 170 casos en un universo de más de 11 millones de electores, lo cual creo que quiere decir que es una parte importante. Ahora, ¿qué ha pasado? Que a partir de la expedición de la ley en 2015 se reformularon los tipos penales, es decir, las conductas que la ley prohíbe o sanciona como delitos, y ahora hay un énfasis en los temas de financiamiento y de fiscalización. Desde no formar parte del padrón de proveedores del INE es un delito, no dar la documentación justificativa de los gastos de los partidos es un delito, recibir recursos de forma ilícita, ya sea de delincuencia organizada, evidentemente, pero también de la federación, de los estados, de los municipios, es una conducta delictiva, de ministros de culto. Entonces, se ha generado un modelo distinto que obliga a la FEPADE a combatir todos los temas vinculados con financiamiento a partir de otras estrategias. Y el condicionamiento de programas sociales, la compra de votos siguen siendo conductas delictivas. ¿Cómo denunciar? La FEPADE se encuentra centralizada en la Ciudad de México. Sí. Su edificio es en la avenida Periférico 2836. Cualquier persona puede llegar y presentar una denuncia, se levantará la comparecencia y a partir de ahí se iniciará la investigación. Y tenemos 3 sistemas de atención ciudadana. Por un lado, el FEPADE-TEL, que es un número telefónico, un 01800, para efecto de poder recibir llamadas en cualquier momento, las 24 horas del día, por la Comisión de Delitos Electorales. FEPADENET, que es en la página de la FEPADE, www.fepade.gov.mx, hay un espacio para poder enviar un correo electrónico donde se adjunten inclusive videos o fotografías de una posible conducta delictiva, y tenemos una aplicación celular que hemos llamado FEPADE Móvil, para bajar, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, en las millennials, bajen la aplicación y puedan grabar alguna conducta que les parezca constitutiva de delito que se puede dar en las inmediaciones de las casillas o en cualquier contexto en el que ellos estén participando. Ese es el objetivo de la Fiscalía, es un órgano de apoyo a los órganos electorales, administrativos, jurisdiccionales, para poder trabajar de forma conjunta en tener procesos electorales de mejor calidad.
No, pues qué interesante con todos estos medios que ya tienen al alcance, pues todos, ¿no? En el teléfono, en la aplicación y en el propio correo. Muy bien, señor fiscal. Bueno, y pues me gustaría, ya que hemos visto que las conductas graves puedan ocasionar ahí una violación a la secrecía del voto, a la libertad y en sí al sufragio universal, me gustaría que veamos esta información que les presentamos. En 2014, el Congreso de la Unión expide la nueva Ley General en materia de delitos electorales, que busca fortalecer la procuración de justicia en esta materia a través de figuras como el peculado electoral y el uso de programas sociales con fines electorales. El primero consiste en el uso de fondos, bienes o servicios que tienen a su cargo los servidores públicos con fines electorales. El segundo consiste en el condicionar los beneficios de los programas sociales a cambio del voto. Señor fiscal, en el marco de la reforma constitucional del nuevo sistema nacional anticorrupción, se establecen sanciones a las conductas indebidas de los servidores públicos, lo que comentaba usted hace un momento, y sobre todo en temas de programas sociales. Me gustaría preguntarle dos cosas. La primera sería, ¿cometer un delito electoral es un acto de corrupción? Y segundo, ¿cómo influyen los delitos electorales precisamente en este tema de la corrupción? ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, a ver, creo que la respuesta es sí. Hay una relación indisoluble entre corrupción y delitos electorales. De hecho, a partir de lo que hemos visto en procesos electorales como 2016, 2017, yo creo que parte del proceso de corrupción inicia en las campañas electorales, inicia en las componendas que a veces se dan entre candidatos, partidos políticos, con medios de comunicación, con empresarios, con grupos delincuenciales, con los propios gobiernos, en donde se pactan apoyos para poder enfrentar una campaña electoral con mejores condiciones. Y al final del día esto genera una inequidad en los procesos electorales porque los demás partidos políticos o candidatos claro, independientes no tienen ese tipo de apoyos que están además prohibidos por la ley. Entonces hay una relación directa entre corrupción y delitos electorales. De hecho, yo creo que hace unos 20, 30 años hablábamos de transición democrática y hablábamos de ejercicio de las libertades, un poco lo que se planteó en estos mensajes sobre el voto libre, secreto, personal, etcétera. Y creo que lo importante era construir un sistema que nos permitiera a todas y a todos estar convencidos de que el voto que emitían las personas se votaba con absoluta claridad y transparencia. Y creo que hemos dado un paso muy importante. Cuando hay algún tipo de violación, los tribunales electorales, ustedes, magistrado, terminan ejerciendo su función para proteger los derechos, declarar la nulidad de las elecciones, y esto genera un sistema sólido, robusto, que fortalece la democracia mexicana. Sin embargo, hoy el problema ya no se encuentra en el ejercicio del voto. Yo no creo que se encuentre en las casillas. Nosotros vamos a las casillas, los ciudadanos se capacitan, se insaculan los nombres, se señala quiénes van a ser, se instalan las mesas directivas de casillas, se ubican en los espacios que cumplen con las características legales, se reciben los votos, se cuentan los votos, vienen los cómputos oficiales, hay un programa de resultados preliminares. Creo que todo ese proceso es un proceso sano. El problema, digamos, estaría en cómo llegan los votos a las urnas. Claro. Es decir, cuando hay temas de compra de voto, de condicionamiento de programas sociales, que al final del día son actos de corrupción. El voto es libre, lo cual implica que no puede ser comprado, no puede ser presionado o no puede ser amenazada la persona para votar por un determinado partido político o candidato de cara a un proceso electoral. Por ello, hoy más que hablar de la transición, que la transición ya se concluyó, tenemos que hablar de integridad de los procesos electorales. Y ahí es donde las malas prácticas, donde los delitos electorales juegan un papel importante y en donde todas las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de Procuración de Justicia Penal y Electoral debemos enfocar esfuerzos para combatir este tipo de conductas nocivas para el proceso. ¿Qué encontramos? Primero, el tema del condicionamiento de programas sociales. Es un tema que en 2016 se pudo disminuir cuando la Secretaría de Desarrollo Social era el doctor Meade. Se disminuyó en un 75% el número de denuncias relacionadas con condicionamiento de programas sociales en Sedesol. Desafortunadamente para 2017 este número de denuncias volvió a aumentar exponencialmente. Y el punto es que se condiciona el programa, se amenaza con suspender el programa si no se vota por un partido político o candidato. Hemos tenido ya casos muy lamentables donde
quienes condicionan el programa social son las propias beneficiarias del programa, las propias vocales, gente muy pobre que termina siendo instigada para la comisión de un delito. No necesariamente saben que se trata de una conducta delictiva, pero lo que hacen es pedir el voto o amenazar con que les van a retirar los programas sociales al resto de sus compañeras o compañeros. Esto ha generado algo que en la FEPADE hemos denominado feminización de la delincuencia electoral y que significa que desafortunadamente ahora en el tema del condicionamiento de programas sociales exclusivamente hay un mayor número de mujeres denunciadas por condicionar un programa, 57% de los casos, respecto a hombres. Servidores públicos son solamente el 6% de los casos denunciados. Un segundo tema que tiene que ver con corrupción es el peculado electoral. El peculado electoral es utilizar los bienes o servicios que se tienen a su alcance para generar un posicionamiento a favor de un partido político, candidato, desviarlos a una campaña electoral. Puede ser desde servidores públicos, los propios subordinados, hasta utilizan las camionetas o se les da hasta dar un retweet a en una cuenta oficial es utilizar un bien público para un fin electoral. De ahí a los desvíos de recursos. Entonces, el tema central se ha enfatizado en últimas fechas es combatir ese desvío de recursos que van a las campañas electorales a nivel federación, estados o municipios. Digamos, es un tema transversal, es un tema que pasa por todos los partidos políticos. Aquí el punto ha sido trabajar coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el Sistema de Administración Tributaria, con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y poder establecer bases de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación. Estamos en pláticas en este momento y con la propia presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, con la doctora Jacqueline Pechard, para poder generar un modelo que blinde las campañas electorales y que no haya estos desvíos de recursos hacia las campañas. Un tercer problema que se nos está presentando terrible desde mi punto de vista es pues la manipulación de los padrones de beneficiarios. Tuvimos un caso en Veracruz donde gente cercana al señor Javier Duarte hicieron un operativo para dar de baja a los beneficiarios de los programas sociales, a gente pobre, y dar de alta a los funcionarios de su estructura partidista para el día de la jornada electoral. Esto nos llevó a ejercer la acción penal contra un grupo de personas, 8 colaboradores del señor Duarte. Nos liberaron las órdenes de aprehensión, se cumplimentaron 3 de ellas, recientemente una cuarta. Ya están con autos de formal prisión siguiendo los procesos. Y finalmente, el siguiente punto, el quinto punto que me parece donde hay una relación entre corrupción y delitos electorales es la retención de salarios a los trabajadores. La Constitución dice que solamente en determinados supuestos se le puede retener un trabajo a un colaborador que tiene que ver con los sistemas para el retiro, los temas de seguridad social. Y en estos casos estamos viendo Chihuahua, también Nayarit, también Coahuila, también el Estado de México, a nivel estatal o a nivel municipal, Texcoco, Torreón, Monclova, Saltillo. En todos los supuestos estamos viendo el mismo problema. Y en el problema es que se retienen los salarios a los trabajadores, entre 5, 10, 15%, se envían a cuentas y de ahí se traslada a los partidos políticos sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral en ningún momento. Y esto implica pues, una doble violación. O sea, no solamente por la retención del salario, sino también por el no informar al INE, que es la autoridad competente en materia de fiscalización de los recursos de los partidos. Entonces, estos 5 ejemplos creo que nos deben de llevar a una reflexión respecto a cómo será responsabilidad de todos, incluyendo los propios partidos políticos, evitar que este tipo de recursos lleguen a las campañas electorales. No, pues muy interesante toda la información que nos da, señor fiscal, estas reflexiones. Y bueno, pues es inevitable pensar en el 2018. Tenemos de frente las elecciones, próximas elecciones federales y locales, como ya hemos venido diciendo, en el cúmulo de estados, entidades federativas que van a haber. Y bueno, tenemos 88 millones de mexicanos que estamos convocados el próximo 1 de julio. Y pues considerado este tema, ¿cuál será el tema que va a desempeñar, o cuál es, mejor dicho, el tema que va a desempeñar la FEPADE precisamente en este proceso electoral de cara al 2018? Sí, yo creo que esta es una parte muy importante.
Primero, las autoridades, en su caso, magistrado, jurisdiccionales o las autoridades administrativas o las autoridades de procuración de justicia, debemos estar indisolublemente coordinadas para enfrentar un proceso electoral. Por las dimensiones que se han planteado aquí, 88 millones de personas que pueden acudir a las urnas, eso es muy superior a los padrones electorales salvo Brasil, de todos los demás países de América Latina. Entonces, y la verdad es que no está muy separado de Brasil. Brasil tiene 120 millones de electores, nosotros tenemos 88 millones. Es decir, son elecciones particularmente complejas. El INE va a tener que instalar con los OTPLES 160,000 casillas en el país. Y aquí hay que empezar a diferenciar cuáles son las funciones de cada grupo. ¿Qué tienen que hacer los tribunales electorales? Pues los tribunales defienden los derechos político-electorales, protegen la validez de las elecciones, y cuando hay un acto, una irregularidad que sea suficientemente grave para haber sido determinante en el resultado final de la elección, determinar la nulidad de la elección. Pero los tribunales electorales no persiguen delitos. Y eso también hay que mandar ese mensaje. El Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales locales, pues tendrán que desarrollar las actividades de educación cívica, de capacitación, capacitar a los funcionarios, instalar las casillas, realizar el cómputo de los votos, incluso la distribución de la papelería y la paquetería electoral. ¿Tienen facultades de sanción administrativa? Sí, pero tienen que ser instados. De oficio no pueden desarrollar las investigaciones. Y eso en virtud de que tienen tienen posibilidad de acción a partir de las quejas o denuncias que se presentan. Pero la Fiscalía sí. Y precisamente por eso yo creo que el trabajo de la FEPADE en el año 2018 tiene que ver no solamente con coordinar el trabajo con las fiscalías electorales locales, que ya de suyo será un tema importante. Hoy hablamos que 14 estados todavía no tienen fiscalía electoral local, y esto implica que en 14 estados, si no se realiza una actividad, la FEPADE tendrá que asumir la recepción y las investigaciones originales de cualquier tipo de denuncia que se presente. Por eso el objetivo central de la FEPADE va a ser eso. Primero, un programa de blindaje electoral que nos permita capacitar a los funcionarios públicos respecto a lo que es un delito electoral, una mala práctica y que no se debe hacer en los procesos. Y como digo, funcionarios públicos, ministros de culto, medios de comunicación, empresarios. Segundo, un programa de prevención del delito y de protección y certificación de los programas sociales. No solamente se trata de actos protocolarios donde se diga que se blinda el programa social, sino verdaderamente estar en campo viendo que no se condicionen esos programas. Y tercero, por supuesto, investigar de oficio, inclusive si son temas de relevancia pública, cualquier conducta que sea denunciada o de la cual se tenga conocimiento, la noticia criminal, para poder, en su caso, ejercer la acción penal contra las personas físicas que cometen las irregularidades. La FEPADE no persigue partidos políticos, no es esa su competencia, es las personas físicas. Claro, los partidos políticos se integran por personas físicas y es a los que se tiene que estar investigando para efecto de, insisto, mejorar la calidad de la democracia en México. No, pues muchas gracias, señor fiscal. Y bueno, a ver, hay un tema muy interesante y no me quiero ir antes de preguntarle esto. A ver, con este tema de las reformas, de la transversalidad, del tema del 50% en paridad para el tema de cargos de elección popular, hombres, mujeres, tenemos un tema muy importante que es la violencia precisamente política contra las mujeres. ¿Nos podría decir cómo funciona, cómo se da, cómo la defiende la Fiscalía, cómo opera la Fiscalía para atender esos planteamientos de violencia política contra la mujer? Sí, con todo gusto, magistrado. El punto aquí fue que en 2015 nos empezaron a llegar denuncias en temas que a primera instancia no parecían ser temas de delitos electorales, sino más bien temas de violencia relacionados con funcionarias públicas. Pero empezó, funcionarias electorales, por ejemplo, candidatas, precandidatas, pero empezó a darse el caso de que ya revisando a detalle los asuntos, había en todos una serie de características comunes. Se trataba básicamente de hombres, los que orquestaban los actos de violencia. Eran violencias físicas, también psicológicas, también de carácter patrimonial, que se ejercían sobre las víctimas. Eran modelos en donde el perfil criminológico de los agresores muchas veces reflejaba un grado de misoginia importante, y por eso nos llevó desde la perspectiva de la FEPADE a plantear que había un problema, y ese problema era que se necesitaba atender a partir de reformas legislativas.
El Tribunal Electoral, el INE, y esto además se ha multiplicado en las entidades federativas, hemos generado protocolos para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres y que tienen que ver con el reconocimiento de que son casos, acciones o omisiones, incluida la tolerancia, que se ejercen en contra de las mujeres de forma desproporcionada por una cuestión de género y que afectan los derechos político-electorales de las mujeres. Se ha planteado la discusión en la Cámara de Senadores, recientemente incluso la senadora Diva Gastelum ha manifestado nuevamente que es necesario tipificar la violencia política como delito, en virtud de que hay muchos casos, platico un caso de una regidora en Tecamachalco, Puebla, es una regidora del partido Nueva Alianza, en donde el presidente municipal del PAN la ha hostigado de manera importante desde que iniciaron la administración. Lo que le hizo fue suspender su pago durante 11 meses, hasta que ella presentó una demanda y el Tribunal Electoral del Estado terminó obligando al presidente municipal a pagarle su salario durante los 11 meses que no le había pagado. Pero a lo que quiero enfatizar es que el día que le van a pagar, llegan un grupo el tesorero del municipio, el presidente municipal, con una bolsa negra de basura y empiezan a aventarle monedas y billetes de baja denominación a la cara. Evidentemente eso no es un delito, no son lesiones, no hay un delito de daños, pero deja muy claro que ese tipo de conductas deben ser erradicadas del sistema político mexicano. Claro. Es un acto de humillación pública hacia una mujer por el hecho de ser mujer, en función de ejercicio de un cargo público como el de regidora en ese municipio, y por ello es necesario tipificar como delito la violencia política de género para poder sancionar a esos servidores públicos que generan ese tipo de actos discriminatorios que afectan la calidad de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto, fiscal de la FEPADE, de la Procuraduría General de la República, por sus aportaciones a esta serie. Sin duda, tema de gran interés, los retos que vamos a enfrentar a 2018 en estas elecciones. Y no me queda más que agradecerle, señor fiscal, por habernos acompañado y participar en este capítulo de la serie Elecciones y Democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Elecciones y Democracia y nos vemos la próxima. Muchas gracias.